¿La qué? Perdón, estaba distraído. La devaluación fiscal que tiene preparada el gobierno, que va a implementar, ¿qué opinión les merece? La devaluación Fiscal. Ah, Subida de, bajada de cotizaciones sociales y subida de IVA. bueno, sobre Un esto, poquito del tema de hoy, pero sí, doy mi opinión, pero quizá haya otras opiniones de personas que conocen el mundo de la empresa, incluso más que yo. Las contribuciones a la seguridad social, y son las dos, el 7% de los trabajadores y el 22% de la empresa, entre comillas, son una cuña que separa lo que el trabajador le cuesta a la empresa y lo que el trabajador recibe. Es un impuesto sobre la mano de obra, y como todo impuesto que recae sobre un bien, reduce tanto su oferta como su demanda. La oferta porque el trabajador recibe menos salario y por lo tanto está menos dispuesto a trabajar más horas cuando tiene un empleo. Y la demanda porque el contratar a un trabajador por término medio cuesta todo eso que tiene que llevar la empresa o que lleva el trabajador. Entonces, esa cuña que se ha llamado siempre es un impuesto sobre la mano de obra que reduce el tamaño del mercado de trabajo, reduce el tamaño del número de personas que están dispuestas a trabajar. Entonces, el IVA es un impuesto sobre el consumo, y esto nos llevaría a bastante más lejos, porque hay muchos especialistas que dicen que en realidad los impuestos deberían estar sobre el consumo para que la gente pudiese ahorrar e invertir. Y la idea, pues, de quizás subir el IVA y bajar las contribuciones a la seguridad social, si esa bajada fuese muy notable, creo que contribuiría a aumentar la oferta y la demanda de mano de obra en España, y sería quizá una organización mejor de la carga impositiva. Muy bien, me parece que había... Espera, ¿qué quiere decir? Sí. Yo creo que hay mucho de juego en este tema y muy poco de fondo y de realidad. El IVA se va a subir porque hacen falta 8.000 o 10.000 millones. Cada punto de IVA más o menos va a suponer unos 5.000 millones. Entonces, no se sabe cuánto subirá el IVA, pero es previsible que suba como 2 puntos, lo cual daría unos ingresos adicionales del orden de 10.000 millones para reducir el déficit. Y la razón de subir el IVA no es otra que esta, es decir, de tapar parte del déficit. Ahora, se presenta mejor, puesto que se ha estado argumentando en contra de la subida del IVA en el pasado, se presenta mejor diciendo que eso va a venir acompañado de una rebaja de las cotizaciones sociales. La rebaja de las cotizaciones sociales lo que supone es aumentar el déficit de la seguridad social, porque si se va a contribuir menos, pues el agujero de la seguridad social aumentará. Entonces tapamos, por un lado, parte del agujero de las cuentas generales del Estado y abrimos más el agujero de la seguridad social, que el año pasado ya cerró con déficit. Y por tanto, lo que se va a poder bajar de las cotizaciones a la seguridad social va a ser muy poco. Yo no creo que llegue o no creo que supere el 0,5, es decir, más de medio punto, porque si no haríamos un agujero ahí excesivamente grande. Entonces me parece que tiene algo de cosmética, es decir, por un lado vamos a subir el IVA, puesto que el IVA es un impuesto en el cual en niveles comparativos con Europa estamos todavía relativamente bajos, y vamos a cambio, pero no es a cambio porque se da bastante menos, porque si fuera en cantidades equivalentes no contribuiríamos a solucionar el problema del déficit, que es la razón de la subida del IVA. Vamos a hacer un pequeño gesto que no agrave demasiado el tema del déficit de la seguridad social, y por tanto no creo que sea más de 0,5. Y eso me parece que no es un elemento significativo para pensar que con esa medida se va a dinamizar el empleo. La sabia voz de Carlos Espinosa ha corregido el enfoque teórico que ya había presentado. Al final hay que reducir todos los impuestos y todo el gasto.
Todo lo demás son en efecto juegos. Cojo de aquí y pongo allí para tapar este agujero y ahondo otro. Al final es el Estado el que tiene que reducirse y entonces sí se podrá hacer un cambio fiscal serio. Estupendo. Vamos a ver, que ahí había pedido voy un poquito por orden, la periodista de Vocento. A ver. De Radio Nacional, disculpa. Oye, ponte el micrófono si no te importa para que se grabe. Sí, que tenéis ahí un micrófono estupendo. Dale otra vez, que no se oye. A ver. ¿Se oye? Sí. Ahora, perfecto, se oye estupendo. Hola, soy Marta Zugale, de Radio Nacional. Quería saber si podían hacer un poco una comparativa de este Día de la Liberación Fiscal con el del año pasado y con la media de la Unión Europea en este 2012. Sí, yo creo que Cristina lo va a contestar perfectamente. Ahí hay más una tabla, me parece. Sí, efectivamente, con respecto al año pasado, bueno, al año pasado no, antes de las últimas dos reformas, antes de la reforma del IVA y del IRPF, estábamos trabajando 5 días menos de media. Eso lo que había comentado es que eran 200 euros por la subida del IVA y alrededor de 130 y algo por la subida del IRPF. En cuanto a la media europea, bueno, se acaban de publicar en la OCDE un informe que se llama Taxing Wages, el impuesto sobre las rentas, y efectivamente España es uno de los países que, teniendo en cuenta nuestro nivel de renta, somos de los que más pagamos, teniendo en cuenta el nivel de renta que tenemos. ¿Alguna pregunta más? Sí. A ver, María Antonia. Sí. Vez. Yo quería que me confirmaran. He entendido que para ustedes el óptimo a la hora de pagar impuestos es lo que defiende el señor Friedman, 10%. Eso es el óptimo. Sí, yo también. No se han metido en ningún sitio. Se han metido los que nos quitan los impuestos. No te pongas así. A ver, Carlos. Si es el 10%, me pregunto, o sea, ¿dónde está cuando hablan de necesario, de imprescindible, de estado garante? El 10% llega a un estado de bienestar muy mínimo. Yo no he dicho que el óptimo sea el 10%. He dicho que Milton Friedman, que es uno de los economistas más importantes del siglo XX, premio Nobel de Economía y jefe, por así decirlo, de la Escuela de Chicago, comentó que para él el Estado no debería de quitarle a la gente más del 10% de sus rentas. Los Estados han ido asumiendo a lo largo de todo el siglo XX una serie de funciones que, si fuéramos capaces de abstraernos y retirarnos un poco de lo que hemos vivido, pues podríamos cuestionar en su gran mayoría. Al final, los Estados tienen el monopolio de la violencia y el monopolio de la justicia, y esas son las dos funciones que en cualquier caso tendría que ejercer un Estado: defender a sus ciudadanos y practicar la justicia como protagonistas exclusivos de esas dos funciones que no puede hacer el resto de los ciudadanos o el sector privado. No está demostrado de ninguna manera, ni teórica ni empíricamente, que el Estado tenga que tener hospitales, ni que tenga que tener escuelas, ni que tenga que tener toda una serie de cosas que el pensamiento y la práctica a lo largo del siglo XX pues ha ido desarrollando y aceptando como normales. Pero si fuéramos capaces, como digo, de quitarnos todos estos prejuicios, pues podríamos defender perfectamente que la enseñanza fuera una actividad privada. No hay ninguna razón para que tenga que ser pública, o que la asistencia sanitaria pudiera ser 100% privada. No hay tampoco ninguna razón para que tuviera el Estado que asumirlo. Sí le quedaría al Estado una atención a los más desfavorecidos, a aquellos que no pudieran, por sus medios, atender sus necesidades primarias, que sería una función de beneficencia. Y quitando esas tres funciones de defensa, justicia y beneficencia, todo lo demás que hace el Estado lo puede hacer el sector privado,
y lo puede hacer de manera mucho más eficiente, como está demostrado tanto teórica como empíricamente en todo tipo de culturas y civilizaciones.